Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Escorpio, cariño. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Sé que a lo mejor mira Richard, ¿por qué este cambio? Voy a empezar a hacer cambios, chicos. Entonces vosotros sois los primeros que están viendo este cambio, ¿vale? Todavía tengo que conseguir como una mesita aquí para que sea más práctico. Y también pues estoy aprovechando lo que es el tiempo porque voy a colgar lo que es un video para un nuevo espacio que vamos a tener el día sábado que se titula Cuéntame. Lo voy a anclar lo que es en el perfil del canal como primer video, corazón. Vosotros ahí lo explico y si quieren pueden participar y si no pues simplemente continúa lo que es en el canal. Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo para ustedes. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, mi querido Escorpio. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude esta carta. Vamos a ver, ¿qué me dicen, corazón? Tenemos lo que es la carta de la reina de bastos, cariño. Yo lo que siento, Escorpio, con esta carta, que muchos de vosotros es como si ya estuvieran encontrando lo que es su camino o de repente estás un poco ilusionado, ilusionada por algo. Porque esta carta es una carta de ilusión, es una carta de triunfo. Pero ¿sabes qué pasa, Escorpio? Es como que estás un poco intuitivo, intuitiva, o estás un poco a la defensiva, como pensando que esta felicidad no puede ser real. ¿Me entiendes? Como cuando tú de repente conoces a una persona y dices, no puede ser que sea demasiado perfecto, no puede ser que este hombre o esta mujer sea tan bueno, tan buena. Hay como una desconfianza. Hay como una duda, como una inseguridad, a pesar que muchas veces tú te sientes muy bien con esta persona. Y si esto lo relacionamos lo que es en la parte del trabajo, del proyecto, siento que a lo mejor a pesar que las cosas te están yendo bien, tienes como una duda, como una desconfianza de que quizás las cosas puede ser que se ralenticen, como que tú dudas. Tú dudas, Escorpio, de los regalos, las oportunidades o la fortuna que te va a llegar, porque es una carta de celebración, pero tenemos un gatito negro que está lo que es en tus pies, mi querido Escorpio. Quiere decir que hay algo que te está atormentando, hay algo que te pone nervioso, nerviosa, o tú crees que esta felicidad va a ser pasajero, ¿vale? Vamos a ver dónde se relaciona más esta carta de la reina de bastos. ¿Por qué, a pesar que muchos de ustedes tendrían que estar celebrando, por qué hay una desconfianza? ¿Por qué tienes una vocecita interna que te está diciendo algo? Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 10 de oros. Para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, esto está en base a un encuentro. Muchos de ustedes acaban de tener un encuentro, un acercamiento de una persona que quizás no habías visto hace mucho tiempo, o te has enterado, o esa persona pues simplemente ha coincidido contigo, pero es como que tienes un poco de desconfianza o simplemente te preguntas por qué apareció otra vez en mi vida. Por una parte te da como entusiasmo, por una parte te da como alegría, como vidilla, pero tienes un poco de recelo. Algunos de ustedes, Escorpio, inclusive siento que posiblemente ya tienes relación o ya tienes lo que es una pareja o esta persona tiene pareja, pero este encuentro te ha llevado ¿a qué? A que vuelva a saltar otra vez la química o la chispa entre vosotros dos, mi querido Escorpio, ¿vale? Es un encuentro que has tenido con una persona que quizás no ves hace mucho tiempo, la cual ustedes compartían desde la infancia, la juventud o simplemente conocía a su familia o ambos se conocían lo que es en el aspecto familiar, mi querido Escorpio. Vamos a sacar una cartita más, Escorpio. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Cayó una carta, vamos a hacer caso, cariño. Tenemos lo que es la carta de la sota de espadas. En estos momentos, Escorpio, siento que muchos de vosotros, quizás en base a ese encuentro,
quieres ponerte en contacto con esta persona o de repente esta persona quiere ponerse en contacto contigo, pero tiene sus dudas, sus miedos, se siente un poco confundido o tú de repente te sientes un poco confundido, confundida. Piensas que no es buen momento para preguntar cómo estás o para escribir a esta persona. Son los miedos, Escorpio, ¿vale? Son los miedos, corazón. O ellos de repente también tienen miedo, es como que se sienten entre la espada y la pared. Se sienten así. Yo lo que te puedo decir, Escorpio, que tanto como tú también lo tienes en tu mente, este hombre o esta mujer también te tiene lo que es en tu mente. Sí, lo tiene en su... te está pensando, pero es cierto como que está un poco... se siente entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque siento que quizás tiene pareja o siento que a lo mejor tiene miedo a ponerse en contacto, preguntar, oye, me encantó el encuentro, me encantó saber de ti, me encantó de repente que tú respondieras, etcétera, etcétera. Hay como un temor, pero quiere decirte muchas cosas, mi querido Escorpio, pero hay un temor, ¿vale? Vamos a ver, cariño, ¿cuál es la energía de ellos o de ellas? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Para muchos de vosotros, Escorpio, esto también puede estar relacionado a que acabas de conocer a una persona nueva. También puede estar vinculado que acabas de conocer a una persona nueva. La carta de los amantes, cariño, tiene un sentimiento por ti, hay algo o quiere saber algo de ti o simplemente ha surgido otra vez los sentimientos. Porque la carta de los amantes es una carta también de comunicación, de armonía, quiere volverse a ponerse en contacto contigo, quiere coincidir contigo, quiere saber de ti, etcétera, etcétera. Ha surgido algo o va a surgir algo. Si tú me dices, Richard, esto no me está pasando, te vas a encontrar con una persona con la cual va a surgir algo entre vosotros dos, porque cierras con la carta de los enamorados, mi querido Escorpio. Algo está empezando a surgir. Un mensaje del arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver, corazón. Un mensaje del arcángel Gabriel. Dice, visualizar es crear. Se encuentra en una fase muy creativa, debe visualizar el resultado como si ya estuviera ahí. De esta forma será más proclive a trabajar en su arte. Pronto recibirá una llamada para crear lo que es una obra magnífica. Yo siento, Escorpio, que esta persona muy pronto se va a poner en contacto contigo, ¿vale? Pero si tú me dices, Richard, me gustaría que se ponga en contacto ya, me gustaría que esta persona me diga algo, empieza a crear, atráelo con tu mente, corazón, con tu energía, porque esta persona también siente algo por ti, pero piensa que si de repente ustedes no se han visto hace mucho tiempo, es normal que a lo mejor exista un poco de bloqueo, porque tampoco sabe cuáles son tus intenciones, pero quiere saberlo, quiere ponerse en contacto, quiere decirte muchas cosas. Para muchos de ustedes quizás es una simple amistad, para otras personas son de repente tu ex o es simplemente el principio de una relación. Pero por el momento, cariño, siento que va a haber este encuentro. Lo que voy a preguntar también, mi querido Escorpio, tengo que conseguir esa mesa ya, me voy a comprar esa mesita. Lo que voy a preguntar, mi querido Escorpio, también. Quiero preguntar, Escorpio, en la parte laboral, ¿qué nos quieren decir? Vamos a ver, en la parte laboral. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Copas. Te viene una propuesta o te van a hablar de un proyecto, de un trabajo, de un negocio. Este proyecto, este trabajo, este negocio es muy interesante, mi querido Escorpio. Pero bueno, la última palabra lo tienes tú. Si tú en este momento no tienes trabajo, viene una propuesta para muchos de vosotros, o yo diría para la mayoría. Un consejo que me quieran decir para ustedes, vamos a ver, Escorpio. Un consejo, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Un consejo. La carta de loco me dicen, vive tu momento, vive tu presente, lánzate, da el primer paso, empieza otra vez desde cero tu vida. Porque la carta de loco, cariño, es una carta de energía juvenil, es una carta que quiere vivir, que quiere disfrutar. Por eso que me están diciendo, atrévete, lánzate, Escorpio.
Siento, corazón, que también muchos de vosotros es el comienzo de algo nuevo en tu vida, porque la carta de loco nos habla de nuevos principios, un contacto, una comunicación, un acercamiento o simplemente una propuesta. El loco te dice: no tengas miedo y atrévete, mi querido Escorpio. Te dan como consejo estas cartitas. Vamos a ver, Escorpio, también qué te quiere decir. ¿Qué te quiere decir o qué te quiere hablar esa persona que se puso en contacto contigo, esa persona que va a coincidir? Vamos a ver, ¿qué te quiere decir en este momento con esa persona que vas a coincidir, mi querido Escorpio? Me sale lo que es la carta del 6 de espadas. Siento que esta persona te quiere decir: no me fue bien en la vida, todo lo que yo intenté hacer en mi vida me salió mal. Ahora vengo arrepentido, arrepentida, o simplemente quiero que me des una oportunidad. No sé por qué siento, Escorpio, que muchos de ellos o de ellas posiblemente están pasando por una separación o por un divorcio también, porque tenemos lo que es la carta del 6 de espadas. Siento que hay un grupo de ellos que se está rescatando en estos momentos. Yo particularmente creo que este encuentro no es por casualidad, es como que vosotros tienen lo que es el hilo de la vida y pues simplemente Dios te lo pone lo que es en tu camino para poder empezar otra vez desde cero. Quizá de repente para un grupo de ustedes, a este personaje, sea hombre o mujer, no lo conoces, pero esta persona está pasando por un mal momento, esta persona está pasando por situaciones muy difíciles en su vida y tú vas a ser como su alma gemela. Recuerda que las almas gemelas siempre aparecen para rescatar, para ayudar, para poder hacerte ver la vida con otras luces, con otros colores. Siento que está pasando por un mal momento, mi querido Escorpio, y el encuentro entre vosotros dos es inevitable, ¿vale? Entonces te voy a sacar, vamos a ver, una carta en el futuro, ¿qué va a pasar? Una carta en el futuro. Muy bien, hoy las cartas se me caen porque no tengo la mesita todavía. Tenemos lo que es la carta de la luna, cariño. Te recomiendo que no dejes pasar las oportunidades porque no vaya a ser que luego te arrepientas, mi querido Escorpio, ¿vale? Porque tenemos la carta de la luna. Es importante que hagas caso de tu intuición. Es importante también que cuides a la familia, me están diciendo, Escorpio. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Gracias por tu apoyo. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones.